dicho, el pasado jueves 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia. Precisamente se celebra este día porque fue en el año 90 cuando la Organización Mundial de la Salud quitó la homosexualidad como una posible enfermedad mental. Desde ese día se celebra el Día Internacional contra la Homofobia. Hay más de 80 países en el mundo que criminalizan precisamente a este tipo de personas, a los homosexuales y transexuales. Bueno, pues precisamente de esto vamos a hablar a continuación con Susana Domínguez, presidenta de Girls Gay. Susana, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. En el año 90, es prácticamente ayer, es cuando la Organización Mundial de la Salud quitó la homosexualidad como una posible enfermedad mental. Y desde entonces, ese 17 de mayo, se viene celebrando el Día Internacional contra la Homofobia. Eso fue ayer. Quizás hablando de la homofobia parece que, bueno, que es algo que se aceptó, por decirlo de alguna forma, o se dejó de considerar una enfermedad hace mucho más tiempo. Y fue hace 20 años, ¿no llega? Sí, sí, fue hace 20 años, pero cierto es que todavía hace poquitos días vuelven a nombrarnos y a llamarnos como enfermos, ¿no? La gente sigue insistiendo en ese tema cuando la comunidad científica ya determinó que eso no era cierto, que la homosexualidad es una condición, una opción sexual más, como puede ser otra cualquiera, pero con eso parece que a la gente le gusta atacar un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, la verdad es que llevamos poco tiempo recorrido en ese tema y nos queda todavía mucho, pero fue un logro desde luego el que por lo menos la quitasen como un trastorno mental, ¿no? Porque la gente se trataba de eso y todavía hay gente. Hace mucho hubo una polémica muy, no voy a decir el escritor porque no le quiero dar publicidad, pero que escribió otro libro más en cómo curar la homosexualidad. Entonces lo siguen tratando como una enfermedad, cosa que evidentemente, y ya te digo, la comunidad científica determinó que no es así. Pero bueno, ahí seguimos y el 17 de mayo se escogió precisamente ese día por reivindicar, ¿no? y que la ciudadanía, que el mundo se entere que ya no es una enfermedad. Es además el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. También sí, se van las personas transexuales, ¿no? Sí, sí, se van ampliando. Como el colectivo LGTB, ¿no? Cada vez ya hay un palabra, como yo le digo, un palabra, me gusta llamarlo un poco así, que se llama la LGTBofobia, y es un poco por incluir, porque es verdad que hablamos de la homofobia, pero hay bisexuales, hay transexuales, hay lesbianas, hay gays dentro de los homosexuales, y entonces pues un poco para hacer un lenguaje más inclusivo, y se habla muchas veces de la LGTBfobia. Pero bueno, yo creo que por ahora el hecho de que se llame homofobia también la gente sabe de qué estamos hablando. Sí. Todavía hay palabras que son, yo creo, demasiado nuevas y cuesta un poquito explicarlas constantemente, y es mejor que por lo menos se sepa de qué estamos hablando. Y en este caso, pues, la homofobia, creo entender que ya la gente sabe lo que es, ¿no? Que es ese odio irracional y sin fundamento hacia las personas homosexuales, pues simplemente muchas veces por desconocimiento, por desconfianza, por no querer respetar la diversidad sexual. Y entonces, pues, queremos, yo qué sé, sobre todo plantear y poner sobre la mesa, pues,
unos desagradables hechos que siguen pasando día a día, aunque parezca que hace ya muchos años que se quitó, pero que siguen pasando, y que hay gente que sigue sufriendo agresiones, insultos y en definitiva falta de respeto simplemente por querer a una persona que es de su mismo sexo, nada más. Curioso, pero nada más. ¿Os llegan a vosotros, a la asociación, a Jerez Gay, casos de homofobia? Sí, la verdad es que sobre todo de prevención de homofobia y en algunos casos en centros educativos, es donde curiosamente, por lo menos lo que más nos llega. Sí, también somos conscientes que se dan, y bueno, no, si miramos solo en España, porque no podemos olvidar, como tú bien has dicho, la comunidad internacional, sí, tal y como está la situación. Hay más de 80 países que además está criminalizado, criminalizada la homofobia con penas de prisión, incluso de pena de muerte. Y en 7 de ellos con penas de muerte. Pero bueno, sin olvidar eso, que se sigue trabajando en ello, desde luego, porque instamos a la comunidad internacional, y la ONU saca resoluciones para que eso, por lo menos, para que los países dejen de criminalizar la homosexualidad. Si miramos hacia adentro, siguen ocurriendo casos de agresiones, de insultos, de peleas y demás, pues yo que sé, el otro día, precisamente en Sevilla, en una concentración contra la homofobia el día 17, pues la gente fue allí abucheada y poco menos que expulsada del sitio donde estaban. Pero sí que es verdad que por lo menos aquí en Jerez lo que a nosotros más nos llega, lo que es a Jerez Gay, son de centros educativos, de casos concretos que sí se están dando. Es verdad que en los centros educativos, yo digo que todos los niños, sea o chicos o chicas, el que se sale un poco de la normalidad entendida y entre comillas, pues es un poco el centro de los ataques del resto. Pues dígase por ser muy estudioso, por ser un poco más friki, que también se utiliza ahora, o por ser homosexual. Y entonces pues en el momento que a lo mejor un chico muestra abiertamente su homosexualidad o alguien se entera, pues es el centro de los ataques, de la mofa y en muchos casos de ciertas agresiones que también han ocurrido. Y entonces pues hay casos que nos llegan pues padres preocupados para que ayudemos a los chicos, a las chicas que les está ocurriendo este caso, y también que nos parece que es un trabajo, que es una campaña que Jerez Gay empezó hace ya, si no recuerdo mal, 6 años, de Jerez contra la homofobia, en la que damos charlas de prevención para informar, porque la homofobia es eso, miedo, falta de información a lo desconocido, y de ahí sale ese odio irracional, ¿no? Entonces informar, mostrarnos como personas normales, corrientes e emolientes como todo el mundo somos, porque parece que somos distintos, pero no, está claro que no es así, y entonces un poco pues sembrando esa semilla de prevenir ese tipo de ataques a los chicos en momentos también tan cruciales en su desarrollo personal y de su identidad personal, ¿no? Importante desde luego la faceta de su identidad sexual, evidentemente. Y también realizar, si acaso, un llamamiento para cuando están en casa, ¿no? Porque quizás el vocabulario que utilizamos se utiliza de una forma muy coloquial que, sin darnos cuenta, realmente podemos estar haciendo mucho daño. Yo eso, cuando hay a veces que ocurre, claro, la gente a mí me conoce, ¿no? Y a veces que sin querer se escapa, como tú dices, como una especie de manera de hablar, y cuando se dan cuenta, oye, no, perdona, que no lo he dicho. Digo, no, si a mí, particularmente a mí no me está molestando, pero tienes que tener cuidado porque, claro, hay veces que no nos damos cuenta y hacemos daño, o con expresiones, aparte normalmente la homosexualidad es utilizada como un insulto, como algo negativo. Algo despectivo, sí. Exactamente. Entonces, pues claro, a personas que a lo mejor pues ya tenemos claro y que ese tipo de cosas, pues ya tenemos hecha nuestra coraza, me puede molestar, y yo siempre voy a decir, desde luego, voy a dar un toque de atención, ¿no? Pero a un chico o a una chica que sus compañeros utilicen pues el típico insulto, ¿no? Maricón, no sé qué, sí. Claro, ellos le hacen decir, bueno, como yo diga aquí, evidentemente los insultos van a ir para mí, que es lo que en muchos casos suele pasar. Otros casos, afortunadamente, los chicos también nos cuentan que nos piden ayuda para un poco, no saben cómo hacerlo, ¿no? El mostrarse como son en su entorno educativo, y cuando lo hacen pues se dan cuenta que la respuesta también es muy positiva. Sí, esa visibilidad que también desde Jerez Gay habéis hecho muchas campañas, ¿no? Sí, nosotros consideramos una de las campañas que hemos repetido, porque la verdad en principio tuvo ciertas críticas, pero luego muy buena aceptación, es la de ser libre, ser visible. Nosotros creemos que no podemos pedir derechos ni pedir que no nos discriminen si no eres visible. O sea, un colectivo que está oculto no puede pedir nada, se tiene que visibilizar. Y ahí sí, por ejemplo, me da mucha pena cuando yo escucho, ¿no? Hay veces, digamos, posiciones en contra, o hay veces ¿no? Incluso te quieren apoyar y te dicen, bueno, pero yo no digo que soy heterosexual, ¿verdad? Pues tú no lo tienes por qué decir, un poco así, ¿no? Como diciendo que eso es algo
que me lo tengo que callar. Y yo digo que no es cierto, que verá que la famosa frase esta de salir del armario o visibilizarme, no es que yo quiera ir con un cartel por el mundo diciendo lo que soy. Lo que pasa que en el mundo en general se da lo que nosotros le llamamos, ¿no?, un poco para dar un término jurídico, la presunción de heterosexualidad. Tú eres heterosexual hasta que no demuestres lo contrario. Entonces, claro, yo no quiero ir diciendo nada de mí, pero lo que no quiero es que me traten como lo que no soy. Yo el otro día, por ejemplo, en mi trabajo en un taller estábamos hablando del tema de la maternidad y yo hablé de mi pareja. ¿No? Yo no, evidentemente a mí mucha gente me conoce, hay gente que a lo mejor no me conoce y yo hablo de mi pareja y tampoco tengo por qué estar diciendo si es chica o chico, pero hablo de mi pareja. Eso le pasó a Elena Naya en la recogida de los premios Goya, por ejemplo. Exactamente, hablo de mi pareja y claro, la siguiente argumentación que me estaban dando para rebatirme una postura que había puesto con el tema de la maternidad, me dijo, bueno, pero tú con tu marido, y le dije, perdona, ¿por qué presupones que es un hombre? Entonces, claro, ya se quedaron, y yo no dije en ese momento, yo soy lesbiana, yo soy tal, dije que porque tenía que presuponer eso. Entonces, el hacerme visible no es decir con quién yo me relaciono sexualmente, sino con quién comparto mi vida. Yo no quiero que me traten como una heterosexual porque no lo soy. Entonces, claro, hay veces que eso lo tienes que decir, y al igual que, bueno, la gente que me conoce es una anécdota que ya la he contado miles de veces, yo creo, pero un poco para que se haga también la gente una idea de las primeras veces que yo fui a la ginecóloga, ya de adulta, ¿no?, yo sola, ¿no?, hay veces que había ido más jovencita con mi madre y tampoco me reparo decir ciertas cosas, pero sola, ¿no?, pues tú sabes que los protocolos de evaluación diagnóstica te hacen, pues eso, te preguntan por tu actividad, por tu sexualidad en definitiva. Entonces, claro, me fueron preguntando que si tenía pareja, que yo tenía en ese momento estable, relaciones tal, que si tenía hijos, que si no tenía método, si utilizaba algún tipo de método anticonceptivo. Claro, como que no le cuadraba. Entonces fue cuando yo le dije, digo, no, yo es que soy homosexual, yo soy lesbiana. Ah, bueno, pero eso es una cosa particular, tú no me tienes por qué de tal. Y le dije, perdone, hombre, si soy heterosexual, usted me está preguntando con cuánto me acuesto, con quién, qué hago y qué dejo de hacer, y si soy lesbiana, ¿a usted no le importa? Pues claro que le debe de importar. Pues no es lo mismo, no sé, si yo voy a un médico no sé, de las vías respiratorias, no es lo mismo que yo trabaje aquí en un estudio que trabaje en una mina, lo tiene que saber. Pues en eso igual, ¿no? Entonces muchas veces queremos respetar las cosas ocultándolas y no se pueden ocultar ese tipo de cosas, las tienes que visibilizar, porque yo quiero que esa pregunta, por ejemplo, se incluya en ese tipo de protocolo, porque tendrán en cuenta que las mujeres que tenemos relaciones con mujeres, a lo mejor seremos más propensas a unas enfermedades y menos propensas a otras, entonces lo tienen que tener en cuenta. Claro que sí. Entonces, claro, esa invisibilidad al final se nos vuelve en contra, totalmente, tenemos que visibilizarnos, y visibilizarnos no es decir... A mí una respuesta que me llama mucho la atención, cuando tú dices que eres lesbiana, bueno, pero a cada uno en su casa y en la cama, ¿no? Incluso, pero eso claro, evidentemente que lo voy a hacer y lo va a hacer todo el mundo, usted y todo el mundo. Lo que yo estoy diciendo es lo que yo quiero hacer con mi vida a nivel relacional, con quien quiero tener mi proyecto de futuro, que es derecho, bueno, porque el tema de derechos también influye, evidentemente, ¿no? Voy a poder disfrutar o cuáles no, por decir eso, cuáles voy a tener que, digamos, luchar para conseguir. Todo eso implica salir del armario. Susana, nos queda un minuto. Brevemente, ¿qué estáis haciendo desde Geriles Gay? ¿Qué actividades estáis llevando a cabo ahora? Pues sobre todo nos hemos centrado en el tema, porque siempre estamos cerquita con el tema del 17 de mayo de la homofobia, de la feria, y es nuestra puerta visible más grande que hacemos en el Gay. Seguimos manteniendo actividades, desde luego, de asesoría, de asistencia, yendo a centros educativos y apoyando, desde luego, las iniciativas de la Federación, por ejemplo, en campos como contra la homofobia, y sobre todo también, y permíteme solo 30 segundos, apoyar, digamos, felicitar a Amnistía Internacional, porque siempre parece que va por delante de muchos otros gobiernos. Y sí, el 15 de mayo, que era el Día Internacional de la Familia, digamos que abogó porque el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo sea un derecho no civil, sino un derecho humano, porque el artículo 16 de los derechos humanos reconoce el derecho de todas las personas a casarse y a fundar una familia. Entonces yo, porque mi pareja sea de otro sexo o de mi mismo sexo, no me tienen que limitar un derecho humano, no un derecho civil. Entonces me gustaría un poco, pues,
felicitar a Internacional por apoyarnos como siempre ha hecho y desde luego por ponerse a la cabeza delante de muchas otras personas que a lo mejor nos dedicamos también a esto. Pues Susana, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Queríamos hablar contigo, teneros aquí, ya que se conmemoraba, siempre hay que tener, se aparece una excusa, ¿no? Un motivo, ya que se conmemoraba ese 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Sabéis que nosotros encantados siempre de venir. El LGI siempre ha sido bien recibido y siempre vendrá aquí con muchas ganas. Muchísimas gracias, Susana.